Bueno, estas son distintas aplicaciones. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la electroforesis capilar micelar? Es decir, el agregado, digamos, de sustancias que permitan la formación de micelas para tratar de que interactúen las moléculas neutras o no, pero que tengan, digamos, porciones lipofílicas, sobre todo las neutras, para que puedan ser diferenciadas entre sí, si no, no tendrían ningún otro principio por el cual migrarían diferencialmente. ¿Sí? Acá vemos una serie de distintos tipos digamos, de pesticidas, donde, que son 15 en este caso, una muestra de 15 pesticidas donde pueden ser perfectamente analizados utilizando este sistema, donde la mayoría de estos pesticidas se pueden trabajar en distintos pHs donde no estarían ionizados, por lo tanto no tendrían una movilidad intrínseca, por lo tanto no podrían ser diferenciados. Fíjense que lo único que hago en el sistema es agregar un porcentaje, digamos un 12 milimolar de fosfato, 8 milimolar de borato, ¿sí? Se imaginan que son cantidades demasiado chicas, es decir, siempre se forman estas soluciones a partir de soluciones madres, no pueden medirse, pesar la cantidad de borato o de fosfato para esto, para tratar de hacer esa solución directamente, sino que se preparan soluciones madres de mayor concentración, 100, 200, 500 milimolar, y después se mezclan para obtener estas concentraciones. A ello se le agrega 100 milimolar de SDS, ¿sí? Que sería el formador de micelas, serían micelas de SDS. Por lo tanto, ¿qué carga tendrían? Por lo tanto, el flujo electroosmótico, ¿hacia dónde iría? Hacia el cátodo. ¿Está bien? Si la micela va hacia el ánodo, es negativa, el flujo electroosmótico tendría que ir en sentido contrario. ¿Está bien? Por lo tanto, no tenemos ningún inversor de flujo, ¿sí? Ven que acá se ponen las dimensiones de los capilares, es un capilar de 50 micrones, en este caso tiene un tratamiento con fluoruro de boro, eso para que se queden mejor activados, esas son distintas técnicas, ¿sí? Se pone cuál es la cantidad de muestra, en este caso, al ser una muestra de estándares, no se puso como, es decir, no está acá puesto qué solución se hizo, en qué concentración están cada uno de ellos. La temperatura y el campo aplicado. Ven que el campo aplicado está dado en 440 volt por centímetro. ¿Cuál es el campo, en realidad, que se aplica a toda la columna? Es por la longitud. ¿Qué longitud utilizo? ¿La longitud al detector o la longitud de todo el capilar? De todo el capilar, porque yo aplico el campo a todo el capilar. Por lo tanto, el campo eléctrico externo, que está dado por 440 volt por centímetro, si esto lo multiplico por 64.5, si alguno lo quiere hacer, ¿cuánto da? ¿Alguien tiene una calculadora ahí? Seguramente da del orden de los 25.000 voltios, ¿sí? 440 por 64.5, sí, 64.5 debe andar por ese orden, está bien, si no, no importa, ¿sí? Es otra de las formas de expresar 20, ¿sí? Es otra de las formas, pero acá lo que es interesante es que con estas características uno tiene que reproducir el sistema, ¿sí? Acá lo que estoy viendo que no está puesto es, ¿qué es lo que falta ahí? En las condiciones. Yo tengo el electrolito soporte, la muestra, ¿sí? ¿Qué falta? Sí, exactamente. Yo tendría que saber en qué longitud de onda ha sido detectado, y está acá. ¿Sí? Acá en el gráfico dice miliunidades de absorción y están medidos 214 nanómetros. ¿Sí?
Normalmente no tiene que faltar eso. Sino, no es lo mismo. Yo si lo hago con un arreglo de diodos y le cambio el lambda, varía totalmente la posición de cada pico, ¿sí? Y puede ser que algunos hasta desaparezcan. Esta es otra muestra donde tenemos en este caso drogas de abuso, ¿sí? Fíjense que son otro tipo de drogas, ¿sí? Las tenemos perfectamente resueltas a nivel de base, miren que están muy bien resueltas, ¿sí? Y fíjense el electrolito soporte que utilicé. 8,5 milimolar de borato, 8,5 de fosfato, ¿sí? En el anterior, yo no se los dije, pero el pH es 8,9, o sea, se ajustó ese electrolito a 8,9, ¿sí? En este caso tenemos un poco variada la concentración, 85 milimolar de SDS y llevado a un pH de 8,5, ¿sí? Nada más que acá se agregó acetonitrilo. Seguramente el acetonitrilo es para mejorar la solubilidad. Que pueden ser aditivos. ¿Se acuerdan que cualquier aditivo puede variar la posición de equilibrio? Así como la última vez dijimos el agregado de urea o el agregado de otras, por ejemplo las sales de alquilamonio que compiten con la micela. Es posible que un solvente orgánico miscible en fase acuosa favorezca la solubilidad de estos analitos en soluciones acuosas, algunos más que otros, entonces corre el equilibrio hacia la posición de la fase acuosa. Y acá lo mismo, ¿sí? Acá directamente se pone que el voltaje aplicado es de 25 kilovolts. Estas son otras aplicaciones donde ven, se imaginan que esto no está optimizado porque si yo veo esto, estas son cosas que se han desarrollado así rápidamente en el laboratorio para control de calidad de algunos productos, donde en este caso teníamos albendazol y triclavendazol. Estos son productos veterinarios y lo interesante de esto es que había que hacer un control rápido de eso y acá quedó bien desarrollado acá. ¿Qué es lo que podríamos pretender acá? Primero, acá se usó un capilar de 50 por 50, es decir, 50 micrones de diámetro interno por 50 centímetros de longitud. Es posible que, obviamente que la separación de esto estamos hablando del orden de más de 2 minutos, en una corrida 6 minutos. Esto yo lo podría haber achicado que todavía hubiese tenido una perfecta resolución en cuanto al tiempo. Por ahí en 2 minutos o en 1 minuto y medio hubiese sacado un electroferograma suficientemente adecuado. No me interesó en ese momento optimizarlo porque era un par de muestras aisladas y no era para sistematizarlo. Pero bueno, la idea era poder, digamos, resolver ese tema en ese momento. Pero yo acá estoy utilizando una columna de 50 centímetros y estoy usando 20 kilovolts. Para un buffer donde tengo ácido bórico 15 milimolar a 9,5. Seguramente tampoco se optimizó el buffer y se utilizó uno que estaba preparado y se trató de ver si funcionó y anduvo bien. Al cual se le agregó 20 milimolar de SDS, que es muy sencillo porque uno tiene soluciones madres de esos buffers y empieza a probar. Funcionó, listo, en 6 minutos salió, me sirvió, resolví un tema. Si yo tuviese que desarrollarlo eso para optimizarlo, seguramente voy a empezar a jugar a ver si necesito menos SDS para tratar de que no atrase tanto esto. Puedo modificar las longitudes de la columna, por ahí en lugar de usar 50 centímetros, uso el mínimo que me permite la configuración de ese instrumental. Según qué instrumento use, por la disposición del cartridge, por ahí en algunos tengo 25 centímetros, 30 centímetros, 27 centímetros. Y eso acorta muchísimo los tiempos, por ahí acorta a menos de 3 minutos eso. Y tengo que ver si puedo levantar hasta 20 kilovolts en esas condiciones. ¿Sí? Si se cumple la ley de Ohm, entonces ahí, esos son los desarrollos que uno va implementando.
Como ustedes ven, estos cambios son muy sencillos de hacer. Es hacer una corrida de 3 minutos, 4 minutos, ver, bueno, ahora, es decir, de entrada utilizo una columna más chica porque vi que puedo hacerlo más chico. Hay otro artificio que se puede usar. ¿Se acuerdan la columna que tiene una ventana cerca del final donde está la posición del detector? Normalmente uno introduce la muestra en el otro extremo y tiene la porción más larga de la columna desde una punta hasta el detector para hacer el desarrollo. Eso lo utiliza para tener un mayor espacio de columna para poder desarrollarlo. Es posible que muestras que estén tan bien resueltas, si yo introduzco la muestra de la parte más corta en un pedacito muy cortito, por ahí de 9 centímetros o de 7 centímetros según la configuración, es suficiente para resolverlo. Y por ahí la corrida me tarda, no sé, 50 segundos, 1 minuto. Y yo obtengo 2 picos, que es lo que a mí me interesa. Yo quiero saber cuál es la relación en este problema, si estaban los dos principios y en qué relación está, o cuantificarlos. Y si está en una proporción muy grande, ni siquiera se hace una curva de calibración, sino que se hace comparación de áreas contra un estándar. ¿Sí? ¿Lo conocen el método? Uno normalmente utiliza una curva de calibración para pequeñas cantidades. Cuando uno tiene un principio activo, que es digamos, el componente principal y tiene gran cantidad, lo que hace es comparar directamente la relación de áreas con la concentración contra un estándar. Entonces, si mi estándar está del orden de, no sé, 30%, ¿sí?, de peso en volumen o peso en peso, lo que sea, yo más o menos preparo una dilución como para ver bien en el sistema, que esté bien exacto, y lo comparo contra un estándar preparado del 30%. Y entonces digo, la relación entre la masa o la concentración del estándar al área es la misma que la masa de la incógnita al área, cuando yo preparo en las mismas, digamos, en el mismo orden de concentración. Y ahí eso me puede decir si es del 25, del 26 o del 28%. ¿Se entiende? Eso es mucho más exacto que andar desarrollando una curva de calibración donde en esos casos lo que tengo es que hacer muchas diluciones para llevar a concentraciones muy, muy bajas y hacer varios niveles donde el error no se justifica porque el error ya es demasiado grande por un efecto de dilución. Bien. Otra de las muestras, estos son corridas en el laboratorio nuestro, ¿sí? Donde acá veíamos paracetamol y vitamina C, donde fíjense que utilizamos el mismo buffer. Fue suficiente con el mismo buffer ver distintos tipos de muestras, ¿sí? Porque a ese pH y en estas condiciones con este SDS, paracetamol y vitamina C corrían lo más bien, ¿sí? Obviamente, si nosotros tenemos acá, ¿qué es lo que podemos analizar de esto? Primero lo que vemos es que es una micela de SDS, ¿sí? La concentración micelar crítica del SDS, ¿cuál es? Creo que es 6.5, o por ahí está. Está en la tablita que les di más atrás, pero no importa. Pero está más o menos en ese orden. Por lo tanto, acá se forman micelas, ¿sí? Está por encima de esa concentración. Una de las causas por lo cual se usa mucho el SDS, primero que es económico, es muy accesible, es muy baja la concentración micelar crítica, cosa que con pequeñas cantidades ya se forman micelas. Si uno agrega mayor cantidad, lo que está tratando de hacer es agregar la cantidad de micelas que se formen. Por lo tanto, es como agregar, si se comporta como una pseudofase estacionaria, es como tener mayor cantidad de fase estacionaria. Por lo tanto, si uno tiene mayor cantidad de micelas, la interacción con esos analitos hace que la probabilidad de interacción aumente. Por lo tanto, atrasa más. ¿Sí? Y entonces ahí puede también conseguir una diferenciación. Pero acá también uno empieza a jugar con que, a ver, si la vitamina C a este pH está cargada, o el paracetamol puede tener carga o no. Si no tienen carga, entonces
¿cómo voy a operar? Y yo estoy en un pH 9,5. Es un pH alcalino, ¿sí? ¿O es ácido? Ah, menos mal. Quiere decir que ahí voy a empezar a analizar si tengo grupos carboxilos, grupos fenólicos, para ver cuál, o si tengo, o voy a bibliografía para ver cuál es el pK, para ver si en este caso puede ser que uno esté cargado y el otro no. Si está cargado, qué tipo de carga, si es negativa o positiva. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo analizar quién corre primero, quién corre segundo, pero también tengo que analizar que tengo micelas. Entonces si extra la carga también puede haber interacciones con la micela. Entonces tengo que hacer todo ese tipo de análisis para ver. Y a veces no surge de un análisis lógico, sino que va a surgir de ¿qué? De la experiencia. Son datos experimentales y uno cuando corre un estándar dice, bueno, este es el que más se retiene. Quiere decir que si pongo en juego los dos factores, es posible que el que más se retenga, o sea, el que sale después, tenga mayor interacción con la micela o tenga mayor lipofilicidad, que interactúe con la micela y pese más eso que la posibilidad de estar cargado. ¿Sí? O que la carga de ese analito puede hacerlo migrar, pero seguramente puede tener un radio iónico solvatado, que es muy grande, entonces puede ser que la velocidad intrínseca sea muy pobre. ¿Sí? Son todas cuestiones que puedo analizar. Acá, obviamente, se dan cuenta que usamos la misma columna porque estaba armado. Teníamos todo lo mismo y corrimos lo mismo a ver si pasaba, se resolvió. Y acá en menos de 3 minutos, seguramente. Si acorto la columna, por ahí en menos de 1 minuto, con esta columna ya es suficiente. ¿Sí? Se imaginan que si lo hago de la otra punta, pues la resolución todavía es bastante buena, es posible que por ahí en medio segundo esté resuelto. Y eso es interesante, porque yo en cada medio segundo, más los lavados por ahí 1 minuto más, medio minuto, yo estoy largando análisis constantemente. Si yo tengo que hacer 100, 200, 500 análisis de un producto, no me cuesta nada. ¿Eso qué me favorece? Si yo estoy en una industria y quiero hacer un testeo mucho más abarcativo, y esto no es costoso, ¿sí? Y lo podría llegar a hacer. Obviamente que todo eso tiene significancia porque cuando uno quiere demostrar la calidad del producto, no es lo mismo hacer un batch y juntar a algunos que sean representativos, que eso sea representativo sí de todos o de una gran mayoría. Otra de las cosas es, en este caso, que se vio fenol y 4-clorofenol, también en otras muestras. Acá estamos del orden de los 3 minutos, las corridas. Son distintas corridas que están superpuestas y obviamente tiene una buena reproducibilidad, con un método que tampoco fue optimizado. Esto para ver que el método es reproducible. Bueno, se dieron cuenta que así, a simple vista, podemos tener distintos tipos de aplicaciones solamente habiendo introducido un principio de equilibrio, que es un equilibrio químico, que era por lipofilicidad para generar equilibrios de reparto, ¿sí? Que a través de las micelas. Ahora les voy a presentar otra que ustedes ya seguramente las conocen, son las ciclodestrinas, que son polímeros cíclicos de glucosa, de 6, 7 u 8 monómeros, siendo las alfa, beta y gamma las ciclodestrinas naturales, ¿sí? Donde las características es que tienen un interior donde a los humos tienen oxidrilos secundarios y un exterior donde están presentes los oxidrilos primarios. Eso hace que la parte externa sea más hidrofílica, por lo tanto son miscibles con el agua, y la parte interna tenga unas características más lipofílicas. Otra de las características químicas y físicas están dadas en este gráfico, pero por ahí lo que más me interesa es ver que según el número de monómeros, sea alfa, beta y gamma,
tienen esta forma, un toroide truncado, pero que tienen una cavidad, la más grande, que tiene distintas dimensiones según el número de monómeros. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque estas sustancias tienden a formar complejos de inclusión con moléculas que tengan cierta lipofilicidad. Es decir, aquellas moléculas que puedan tener alguna porción estructural, lipofilicidad, y tengan una disposición espacial o un tamaño que sea adecuado para introducirse dentro de esta cavidad, es posible que formen estos complejos de inclusión que van a estar retenidos por un principio de lipofilicidad, pero que tienen una constante de formación de complejos de inclusión, no una constante de reparto como en el caso de las micelas. ¿Sí? Entonces, según la estructura, voy a tener la posibilidad de formar complejos de inclusión con algunas moléculas, siempre y cuando haya una atracción por lipofilicidad. ¿Y para qué me sirve esto? En la industria farmacéutica, ¿para qué se usa la cicloestrina? Comúnmente. O en la industria biomédica. Lo que es analítica, recordando que se usaban las dextrinas para hacer una especie de protector cuando se hacía una manipulación. Sí, bueno, pero es siempre el mismo principio. Son los que se llaman como principios de liberación lenta. En la industria farmacéutica, es decir, para la aplicación biomédica, es un principio que se llama de liberación lenta. ¿Por qué? Porque se forman estos complejos, se tratan de aislar y son los que dosifican. Cuando están en el sistema biológico en equilibrio, yo voy a tener siempre un equilibrio. A medida el principio activo va a tener actividad cuando está libre. A medida que se va consumiendo el que está libre, se va desplazando el equilibrio. Entonces se va liberando lentamente en función de su consumo. ¿Se entiende? Ese principio es el que se utiliza también para la electroforesis capilar, este tipo de equilibrios. Entonces, si yo tengo un sistema, supónganse, con ciclos de estrinas, con el flujo electroosmótico hacia el cátodo, ¿sí? Un sistema convencional, y tengo un soluto que tiene lipofilicidad y puede interaccionar con la micela, también es posible que si su tamaño lo permite, o si su forma lo permite, puede interaccionar por lipofilicidad con una cicloestrina. Lo que tengo que analizar ahí es cómo se movilizará ese soluto en un sistema de estas características. Nosotros, si no tuviésemos la ciclodestrina, tendríamos este equilibrio. Por lo tanto, el soluto se reparte entre la movilidad en fase acuosa, que si no tiene carga, va a ser la movilidad del flujo electroosmótico, y la movilidad que tuviese si estuviese presente o pegado o unido a la ciclodestrina, a la micela, que va a ser la movilidad resultante entre la movilidad del flujo electroosmótico más la de la micela, que van en sentidos contrarios. ¿Se acuerdan de eso? Muy difícil, vamos. Es decir, cuando está unido a la micela tendríamos dos componentes de movilidad, la del flujo electroosmótico y el de la micela, en sentidos contrarios. Es una suma vectorial. La velocidad de eso es una suma vectorial, donde la dirección va a estar dada por el de mayor módulo y el módulo va a estar dado por la diferencia de sus módulos. ¿Sí? Sumas vectoriales, ¿vieron que álgebra matemática sirve? El que tiene mayor módulo, así el de mayor intensidad. Pero a veces la micela es
Puede darse. Yo puedo generar un flujo electroosmótico muy débil y por ahí la micela que esté cargada y puede generarse así. Yo todo eso lo puedo modificar. Normalmente se diseñan para que no sea así, porque uno lo que trata de hacer es que, en esos casos, lo que trata de hacer es que el equilibrio esté no muy desplazado hacia la micela, entonces ya se me complica y tengo que jugar mucho con eso. ¿Se entiende? También podría jugar con la concentración de micelas. Si está muy retenido por una micela, trato de bajarle la concentración de micelas. ¿Sí? Bien. Ahora le agregué otro equilibrio, y es cuando está en solución acuosa, puede estar libre o con la ciclodestrina, formando complejos de inclusión. ¿Cuál es la velocidad cuando está con la ciclodestrina? La resultante de los dos, el flujo y Ahí está. ¿Qué carga tiene la ciclodestrina? arriba. Pero al alto pH no cambiaría. Sí, pero tenemos grupos alcohólicos primarios o secundarios. Tendríamos que elevar demasiado el pH como para poder cargar una ciclodestrina, ¿sí? Por lo general es neutra. Por lo tanto, ¿cuál es la velocidad de migración de cualquier componente unido a la ciclodestrina? ¿La misma o depende del tamaño? ¿Es lo mismo este soluto libre que este soluto rodeado de toda una ciclodestrina? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y si les digo que no? ¿Por qué no? Ya lo hablamos esto. Si no tienen carga ni la ciclodestrina ni el analito, están arrastrados por el flujo, por lo tanto es igual que cualquier componente neutro. Cuando son arrastrados, todos se arrastran a la misma velocidad. No migran a través del fluido, sino que son arrastrados. Por lo tanto, el tamaño no interesa. En ese caso. Si la ciclodestrina que se pueden modificar pueden tener carga, ahí sí voy a tener una diferenciación por el tamaño, porque ya tiene una migración propia y entonces ya puede tener diferencia por su tamaño. Es decir, el analito cuando va con la ciclodestrina va a ir a distintas velocidades y va a tener distintos tamaños, ¿correcto? O puede ser que mi analito tenga carga y también tenga interacción por lipofilicidad, por alguna porción estructural. Y eso también me genera un complejo de inclusión con carga. ¿Está bien? Entonces, supónganse que volvemos a la posición de que no tenemos carga. ¿Sí? Ni la ciclodestrina ni el analito. ¿En qué me influye? Si está solo o está con la ciclodestrina, tiene la misma velocidad. ¿Sirve para algo el agregado de la ciclodestrina en este caso? Sí. Es otro equilibrio que me puede controlar este equilibrio. Así como un solvente me puede solubilizar mejor esto y me desplaza este equilibrio, ¿sí? O un aditivo compite por la micela para desplazar este equilibrio hacia un lado o hacia el otro. Yo tengo un equilibrio termodinamico que si está muy desplazado hacia la ciclodestrina, me está sacando posibilidades. Me lo va a desplazar también. O sea, te ayuda a desplazar la micela también. No sé si me ayuda o no, pero interfiere en la posición de equilibrio. ¿Sí? Y eso es interesante porque ahora yo tengo otra variable termodinámica, un equilibrio, donde aumenta el número de grados de libertad del sistema. Cuanto mayor es el número de grados de libertad del sistema, un cambio en cualquier variable termodinámica es mucho más difícil que efectúe el mismo efecto para dos analitos cuando están involucrados cada vez más equilibrios.
Entonces, cualquier modificación de una variable termodinámica es mucho más factible que afecte en forma diferencial a distintos analitos, cuando yo tengo equilibrios acá. Por eso, la ciclohestrina puede modificar la posición del equilibrio y modificarla diferencialmente para un analito con respecto a otro. Entonces, al aumentar el grado de libertad del sistema, voy a ver que pequeños cambios o muy pocos cambios en las condiciones del sistema puede ser ya más que suficiente para lograr diferenciaciones cada vez más finitas para poder lograr una migración diferencial de cada uno de mis analitos. ¿Se entiende la idea? Este es un trabajo que lo hicimos también en el laboratorio, donde esta es una mezcla de 15 hidrocarburos aromáticos polinucleares. ¿Saben lo que son, no? Los aromáticos polinucleares, ¿sí? Que tienen los anillos aromáticos fusionados más de 2 o 3. Las características de estos hidrocarburos es que son muy cancerígenos, por lo tanto, a nivel ambiental son controlados a nivel de trazas. Bien, la idea de esto fue ver si este sistema de electroforesis capilar, que si bien está basado en movilidad por cargas, para este tipo de compuestos que nunca podrían ser cargados, en general, podríamos también resolverlos. Y entonces diseñamos una mezcla de micelas de SDS con distintas ciclodestrinas para que en conjunto, en un tiempo más o menos de 20 minutos, podríamos separarlas totalmente. ¿Qué pasa? Esto está medido. En realidad acá no les muestro todo, pero esta misma corrida está hecho en un arreglo de diodos. Si se medía a 214 no se resolvía todo, algunos o no aparecían todos, a 254 o a 240 no. Vimos que a 228 y elevando un poquito la temperatura se pudo lograr, es decir, se elige el lambda que sea más adecuado para poderlos ver todos resueltos. Y también se logró aumentar un poquito la temperatura, creo que se trabajó a 28 grados, para tener una temperatura en cual la diferenciación de los equilibrios sea lo suficientemente adecuado. Esto está en el orden de ppm, por lo cual no nos sirve para lo que es una muestra ambiental, que normalmente está del orden de las ppb o incluso ppt. Pero sí es interesante porque uno desarrolló un sistema en el cual, en base a micelas y ciclodestrinas, pudo resolver, y utilizando UV, si yo a este sistema le aplico un detector de fluorescencia inducida por láser, le estoy bajando mucho la sensibilidad y puedo llegar a las partes por billón o a 100 partes por trillón. Entonces, el sistema va a ser el mismo, lo único que tendría que cambiar es el detector. Los primeros picos que están apareciendo entre 0 y 5, creo. Sí, ¿Qué son? pueden ser o propios del sistema, que pueden haber dado incluso a veces burbujas que no son adecuadas, o mugres propias de algún solvente o en el preparado de algún... muchas veces, a veces lo que ocurre es, hasta que empieza a salir algún marcador, empiezan a haber irregularidades en el sistema, pero que si son reproducibles no afectan. Lo interesante es ver cuándo uno identifica si los picos, donde en este caso con un arreglo de diodos, los puede identificar por su espectro. Y normalmente si uno va a esto y va al arreglo de diodos, lo que ve ahí es todo chato. Quiere decir que son cosas o partes del solvente que se ha utilizado, o si no, pueden ser burbujas que no son deseables, por ahí no estuvo del todo bien desgaseado o no está optimizado el sistema, ¿sí? O incluso pueden ser algunas impurezas propias de estos estándares que venían acompañados, ¿sí? En realidad esto es un trabajo que lo continué con un trabajo que se hicieron con los alemanes anteriormente para optimizar el método por la microextracción con fase sólida, esa micro jeringa que les mostré,
que fue la primera vez que se utilizó hace 15 años acá en el país. La trajo un alemán, estuvimos viendo y estuvimos haciendo todo un desarrollo para el control de bioremediación de suelos para todos los suelos utilizados en los alrededores de la petroquímica de La Plata. Entonces, junto con un grupo de investigación que trabajaba en bacterias y otro que trabajaba en hongos, ambos especializados en la parte de que digamos consumían hidrocarburos, lo que le hicimos al lado de ellos es tratar de poner un sistema analítico que controle a ver si realmente estaban bajando los índices de hidrocarburos que venían de estas industrias. Y obviamente sí, se utilizó eso y la idea era, ¿por qué esto es más sencillo? En el otro yo tenía que tener una microjeringa para hacer una microextracción que es bastante límpida, pero en este yo directamente puedo introducir en el sistema una solución acuosa, que es donde están estos. Entonces puedo ver la contaminación, el nivel de contaminación de aguas de un arroyo, de un río, de un lago, de un espejo de agua que esté al lado de la industria, y yo ver si existe la posibilidad de encontrar trazas de esos, pero obviamente con este sistema cambiando el detector. Como no tengo hasta el momento un detector de eso, hasta ahí quedé. Es decir, lo único que me faltaría es bajar los niveles. ¿Sí? Pero lo interesante es que esto se logró utilizando una mezcla de micelas con ciclodestrinas, en las cuales se usaron alfa, beta y gamma ciclodestrinas. Las tres, porque estuvimos haciendo muchos ensayos y usábamos la alfa y separaban una porción, usábamos la beta y separaba otra porción, usábamos la gamma y separaban otras porciones. Nunca podíamos lograr con una. Entonces se nos ocurrió mezclar todas, como diciendo, si yo junto todo voy a empezar a resolver todas las porciones, pero todas juntas. Y así encontramos una digamos, proporción óptima en la cual se podían resolver todos los picos. ¿Se acuerdan lo que es la quiralidad? ¿Sí? Lo que es un enantiómero, un diastereoisómero. ¿Sí? Dicen por la duda despacito, porque a ver si les pregunto. No les voy a preguntar. Pero un enantiómero se sabe que son un par de enantiómeros, son imágenes especular uno del otro, no superponibles. ¿Sí? Si no son imágenes especular uno del otro y tienen la misma configuración y no son superponibles, ¿qué son? Diastereoisómeros. Las propiedades de los diastereoisómeros pueden ser distintas, las de los enantiómeros son todas iguales, salvo el desvío del plano de la luz polarizada. ¿Sí? La característica de estos es que depende, se pueden definir en función del número digamos, la presencia de un centro quiral. Ese centro quiral podría ser un centro asimétrico, que puede ser un carbono asimétrico o un centro de asimetría. ¿Sí? Que puede ser un eje de simetría de la molécula, sin ser específicamente un carbono asimétrico. Bien, hay un montón de formas de verlo, también de calcular cuántos centros quirales hay, en función de eso cuántos enantiómeros, etc. Si yo tengo dos centros quirales, la cantidad de isómeros ópticos va a ser 2 a la n, que es el número de centros quirales, así 4. Quiere decir que en esta molécula, que es la norefedrina, sea el 1R o sea la menos norefedrina o la más norefedrina, voy a tener en total 4 isómeros ópticos. Lo que vemos en la parte de arriba es que la 1R, estas son las configuraciones de los carbonos asimétricos, la 1R y la 2S, ¿sí?, es imagen especular de la 1S, 2R. Por lo tanto, estos entre sí son enantiómeros. Y lo mismo entre estos. Entre sí son enantiómeros. Estos con estos, que son diastereoisómeros. ¿Sí? Por lo tanto, si yo voy a poner en un sistema convencional y voy a medir esa muestra, que en principio tengo 4 analitos, es lógico que vea 2. ¿Sí? Y si a este sistema le agrego, por ejemplo, ciclodestrinas, es factible que vea 4.
sin hacer ningún otro cambio, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Aparte de agregar cicloestrinas, ¿no? Físicamente o químicamente, ¿qué es lo que ocurrió? Digamos, dependiendo de la quiralidad se van a evaluar diferentes las cicloestrinas y por lo tanto van a resolverse diferentes. ¿Qué hicimos cuando agregamos la cicloestrina? Agregamos un principio de quiralidad del sistema. La cicloestrina, ¿sí? No la puse acá. Si uno analiza la estructura, tiene un montón de moléculas de azúcares que está lleno de carbonos asimétricos, por lo tanto la cicloestrina tiene quiralidad. Y un principio por el cual tienen que saber es que para que un sistema separativo pueda resolver ópticamente una muestra, tiene que tener quiralidad. Sí o sí. Si no hay quiralidad en el sistema, nunca van a resolver quiralidad. Eso no quiere decir que es condición suficiente. Puede haber quiralidad, pero posiblemente la interacción con esa quiralidad no sea la suficiente para resolverlo. Pero si no hay quiralidad, no lo van a resolver nunca. Eso es seguro. Entonces, la idea de esto es que en este caso, la cicloestrina tiene quiralidad y ha formado equilibrios de interacción, ¿sí? Que si bien en este caso la cicloestrina no tiene carga, ha desplazado los equilibrios con la micela en forma diferencial, porque forma complejos de inclusión diferencialmente, con constantes equilibrios diferenciales con cada uno de los enantiómeros. Esa diferenciación hace que desplace diferencialmente los equilibrios con la micela. Por lo tanto, ese equilibrio es el que está puesto en juego en la diferenciación de la movilidad. Y volvemos al principio. ¿Cuál es el criterio de la electroforesis capilar? Es decir, el fundamento. Obtener distintas movilidades de los ananitos frente a un campo eléctrico externo. ¿Sí? Así que cuando les pregunte eso, por lo menos todos los que están acá, por favor contesten eso. ¿Sí? No me empiecen a hablar del flujo electrosmótico, nada. Es la movilidad diferencial que se logra frente a un campo eléctrico externo. Si quieren agregar, puede ser porque las moléculas tienen carga y se mueven distinto, porque puedo generar micelas y hay distintos equilibrios, le puedo agregar cicloestrinas y se pueden desplazar los equilibrios, o las cicloestrinas pueden estar cargadas y entonces forman equilibrios diferenciales, o lo que sea. Pero lo que yo busco es una movilidad diferencial frente a un campo eléctrico externo. Estos son otros tipos de isómeros ópticos, y esto es algo que se me fue. Se me está yendo de acá porque creo, me parece que es esto lo que no. No me estaba cargando la PC. Bueno, esperemos que aguante. Son otro tipo de isómeros ópticos, se llama isomería plana, donde en realidad acá es cómo se organizan los sustituyentes distintos frente al plano de la molécula. ¿Sí? Considerando un plano, entonces en este caso los dos sustituyentes que son distintos, si los dos están hacia arriba, ¿sí? Para ver qué configuración tiene, o si tengo uno hacia arriba y otro hacia abajo, ¿sí? Las líneas punteadas es, si yo pongo el plano como si fuese el pizarrón, punteado es hacia atrás, relleno es hacia adelante, ¿sí? Entonces, estas configuraciones entre sí serían los dos isómeros trans, que están hacia arriba y hacia abajo, o hacia el frente y hacia atrás. Son una imagen especular del otro, no superponibles.
Por lo tanto, estos dos son enantiómeros. Los trans son enantiómeros. Los cis entre sí son enantiómeros, ¿sí? Y obviamente estos así serían diastereisómeros. Y esto lo mismo ocurre. Si yo tengo distintas cantidades, por ejemplo, de cis y de trans, yo puedo obtener un sistema en el cual pueda, por un lado tengo los cis y por otro lado los trans, pero a su vez cada uno de ellos resueltos en sus isómeros ópticos. Eso también es agregando ciclohestrinas para que en el sistema haya quiralidad. Es decir, la ciclohestrina al tener quiralidad es factible que su posición de equilibrio, de formación de complejos de inclusión esté diferenciada por los centros quirales de la molécula. Quiere decir que algunos van a tener mayor afinidad debido a los centros quirales de la ciclohestrina y otros no. Esa pequeña diferenciación es factible que provoque una diferenciación en la constante de equilibrio de reparto con la micela. Si eso se produce lo suficientemente aceptable, es factible que la diferenciación de movilidad de ese analito que sufrió todos estos cambios en equilibrio sea distinta con respecto al de al lado. Y entonces ahí tenemos resuelto el sistema. Obviamente lo que estamos diseñando acá es un sistema estamos hilando cada vez mucho más finito en buscar que la interacción o que la posición de equilibrio sea diferente porque un analito tiene una isomería o la otra. Y así tenemos, por ejemplo, también otros principios, otros analitos, digo, como la eritromicina, donde vemos acá bastante extrañamente cómo en tan poco tiempo podemos resolver perfectamente, ¿sí?, con una resolución bastante grande, este tipo de analitos, donde en este caso se utilizó una beta ciclodestrina, se llama hidroxipropilo, que algunos de los oxidrilos en posición 6 de la ciclodestrina fueron modificados con un hidroxipropilo. Muchas veces se modifican estos oxidrilos para poder modificar el tamaño de la cavidad de la ciclodestrina y así modificar la posibilidad de que interaccione con moléculas más grandes y se puede regular. Muchas de estas modificaciones también tienen que ver con la idea de poder introducirle a la ciclodestrina cargas. Dijimos que la alfa, beta y gamma son las naturales. Hay empresas que se dedican a hacer síntesis químicas para modificar la ciclodestrina como el usuario quiera. Entonces ustedes van y le piden, yo quiero una ciclodestrina que tenga un grupo carboxílico en un 10% de la ciclodestrina y un grupo amino o un grupo alcohol de otro tipo o fenólico o lo que quieran. Eso, como la síntesis orgánica ya están muy conocidas, las ciclodestrinas son síntesis, es decir, reacciones de grupos alcohólicos, es muy fácil poder hacerla y esta gente se dedica a sintetizarle lo que ustedes le pidan, ¿sí? Por lo tanto, es cuestión de diseñar qué es lo que uno quiere para ver qué tipo de cosas puede. Y hay gente que se dedica a hacer modelados moleculares para tratar de calcular en función de la modificación que ustedes quieren cuál es el tamaño de la cavidad, ¿sí? Eso sí, incluso se utiliza mucho en los desarrollos de la industria farmacéutica para ver qué tipo, digamos, en funciones teóricas, qué tipo de estructuras pueden interaccionar mejor con otro tipo de moléculas y ahí ver afinidades para diseño de nuevos antibióticos o nuevas drogas. Bien. Así, una de las de los derivados de ciclodestrina que más ha tenido éxito es esta, que es la sulfobutil éter ciclodestrina. Ven que están modificados en el oxidrilo en posición 6 con estos grupos
que exponen estos grupos sulfónicos y son interesantes porque estos grupos, por un lado, le da un mayor amplio rango de aplicaciones de pH, pero también le da mucha mayor solubilidad, sobre todo la beta-ciclohexidina, que es la menos soluble en agua. Entonces no se podía obtener soluciones de beta-ciclohexidina muy concentradas. Sin embargo, con esta sí. Por otro lado, le estamos dando carga a la ciclohexidina, y ya una ciclohexidina con carga no necesita ya interactuar con un sistema micelar para poder resolver, sino que ya de por sí sola tiene movilidad propia, por lo tanto su principio de interacción, su equilibrio de formación de complejos ya puede ser suficiente. Es posible que uno utilice una micela también para agregarle más complejidad al sistema para que pequeños cambios sean más productivos, pero es posible que ya esto solo ya pueda ser suficiente. Estos son distintos ejemplos de usar la sulfobutiléter ciclohexidina en las mismas condiciones, por ejemplo, para separar warfarina, bipubacaína, esto es fenilalanina, fenilbutanol, son todos principios en los cuales fueron separados directamente utilizando ciclohexidina sulfobutiléter, o sea, beta-ciclohexidina. Otra posibilidad es utilizar quiralidad en las micelas, es decir, utilizar micelas que sean quirales. Utilizando los mismos principios de interacción de las micelas, nosotros podemos ahora pensar que la interacción con una micela por este equilibrio de reparto, si en el equilibrio interviene un principio quiral, es posible que se separen enantiómeros. Entonces, una posibilidad de formar micelas quirales. Yo la puedo formar, por ejemplo, con un aminoácido, sea el S o el R, y incorporarle una cadena hidrocarbonada de cierta longitud, ¿sí?, a través de una reacción de un carboxilo con un amino, ¿sí? Y formar, ¿qué es esto? Sí, todo es un detergente, pero esta función que está acá, ¿qué es? No. Me sobra algo para una amida. ¿Una carbamida? ¿Sí? Una amida sería sin este oxígeno. Si eso fuese un carbono, entonces sí, yo tengo un ácido carboxílico que está unido a eso, que está reaccionando, digamos, con un amino. Pero esto es una carbamida. ¿Sí? Esto lo que tiene, como dijo él, es características de detergente, una cabeza polar y una cola lipofílica. Por lo tanto, a cierta concentración va a formar micelas. Pero esta micela tiene la característica de que acá tenemos un centro quiral. O sea, es una micela que tiene quiralidad. Entonces, el principio de equilibrio que se va a formar con estas micelas, es posible que ese equilibrio esté diferenciado por la interacción con distintos enantiómeros. ¿Sí? De hecho, usando esta benzoína con estas micelas, se pudo resolver en su par de enantiómeros. Con la característica que acá se utilizó un sistema en el cual no se usó un racémico, es decir, iguales cantidades de ambos enantiómeros, sino una mezcla enantiomérica, en el cual tenemos distintas cantidades, donde tenemos mayor cantidad del S que del R, y utilizando una micela con el S, vemos que el R aparece primero, y utilizando una micela con el R, vemos que el R aparece después. ¿Qué implica eso? Si en este el R aparece después, ¿por qué es? Se retrasa más, por lo tanto, tiene mayor metodología. Como ustedes vieron, hasta ahora lo único que hice yo acá es
desarrollar distintas metodologías para tratar de resolver distintos tipos de analitos. ¿Y qué es lo que cambia en todo esto? Agregados de reactivos. O mezclo distintos sistemas de electrolitos, o agrego una cierta concentración de un detergente, o agrego una cicloestrina, o agrego una micela que sea quiral, o agrego distintos reactivos que puedan interaccionar. Pero digamos, por eso es lo que se conoce que esta es una técnica que lo que utiliza es una química combinatoria. Es decir, yo me preparo mi sistema, diseño mi propio sistema en función de los reactivos que tenga en mi estantería, en mi droguero. Y ahí puedo empezar a jugar. Y puedo llegar a la interacción con distintos sistemas, pero que de alguna forma no haya un único sistema que me pueda resolver mi problema, sino que yo diseño en función de las distintas probabilidades que tenga en función de lo que yo conozca. Por ahí yo trabajo mejor con un sistema que con otro, por ahí me conviene yo tengo ciclos de estrinas y algunas distintas, entonces yo puedo utilizar eso, puedo utilizar micelas que yo por ahí otros no tienen y yo las puedo tener. Entonces me conviene trabajar y probar con eso, ir variando en función de eso. Yo puedo trabajar con un sistema micelar y buscar las condiciones de temperatura y de equilibrio que me sean favorables, o de algún agregado de urea, de sales, o de distintas concentraciones de los mismos electrolitos soportes, o cambiar las dimensiones de la columna, o buscar una señal de detección mejor para poder resolverlo. Y otro puede decir, no, yo tengo cicloestrinas y le voy a agregar hacer agregado de cicloestrina y voy a trabajar con ese sistema. Como también otras cosas que voy a mencionar ahora. Y así cada uno se va diseñando su sistema. Está poniendo lento esto. Bien. Bien. Entonces, como decíamos eso, yo acá podría ver directamente y trabajar y saber qué tipo de interacciones hay y cómo juega una micela de unas características o de otra para ver con qué tiene mayor interacción. En el caso de las sales de ácidos biliares que tienen esta estructura, puede ser el colato, taurocolato, deoxicolato, taurodeoxicolato, etc. Son sales conocidas que forman micelas, pero tienen otra característica, tienen un montón de centros quirales, por lo tanto ya son micelas quirales. Y eso también se puede usar, es decir, ya empezamos a ampliar el espectro de sustancias que se pueden aplicar acá, que nos pueden tener alguna utilidad para resolver mi sistema. Tal es así que, utilizando
aminoácidos derivatizados, es en el caso de con grupos dancilos o con grupos paratiohidantoínos. Las características de estos aminoácidos, que por ejemplo con sales de ácidos biliares pueden ser resueltos entre sí, distintos aminoácidos, o otro tipo de aminoácidos que están derivatizados con grupos dancilos, pero agregando que cada uno de estos aminoácidos no solo están separados entre sí, sino que cada uno están resueltos en su par de enantiómeros. Eso es digamos, una resolución que muy pocas veces se puede conseguir, separar varios analitos entre sí de las mismas características en el caso de aminoácidos y que a su vez estén resueltos en su par de enantiómeros. Eso, bueno, utilizando por un lado un sistema en el cual estas micelas se ve que interaccionan muy bien. Pero interaccionan muy bien, ustedes vieron las características que tiene estructurales las sales de ácidos biliares. Es muy probable que estos grupos que se introduzcan, obviamente son químicamente o estructuralmente son muy parecidos, entonces la interacción es muy buena. Cuando la interacción es muy buena, es posible que diferenciaciones a nivel estereoquímica puedan ser mucho más factibles, más eficientes. Y eso hace que también estos grupos se introduzcan no solo para darle esa interacción, sino también para darle cierta lipofilicidad, para que la interacción también sea mejor. Por ahí el aminoácido no tiene demasiada lipofilicidad para que interacciones con este tipo de moléculas. O puede ser que formen micelas y que la interacción no sea tan buena, por lo tanto la quiralidad no va a tener mucho efecto. Pero sí, por otro lado, se introducen esto también ¿para qué? Para un efecto de la detección. Es posible que acá con paratiohidantoínas esto se vea mucho mejor a bajos niveles con un detector UV. Y para el caso de dancil derivados es muy posible que se utilicen no solo para UV, sino para hacer una detección por fluorescencia y poder ver a nivel de trazas la presencia de aminoácidos y aminoácidos resueltos en su par de enantiómeros. ¿Sí? Esto se llama éter corona, crown éter tetracarboxílico. Tiene la característica de tener, como si fuesen un plano, estos éteres corona y estos grupos carboxilos saliendo de ese plano con cierta configuración. La idea es que estas moléculas forman complejos de inclusión con analitos que tienen grupos aminos primario o secundario principalmente. Y si esa molécula tiene un centro quiral en un residuo, cuanto más cerca esté del grupo amino e interaccione con el ambiente quiral dado por los 4 grupos carboxilos, entonces puede ser que ese equilibrio esté diferenciado entre un enantiómero y otro. Entonces la formación de estos complejos de inclusión va a depender de este tipo de interacción. Por lo tanto, estos éteres coronas se empezaron a utilizar como principios de resolución quiral para electroforesis capilar, agregándolos al sistema por formación de complejos cuando uno tiene moléculas con grupos aminos. Acá tenemos, por ejemplo, la quinagolida y dopa, donde pueden ser los dos separados entre sí y cada uno resueltos en su par de enantiómeros. Yo no sé si ustedes fueron notando que los tiempos en los cuales se van resolviendo estos sistemas, en general, estamos hablando de más de 20 minutos, 30, ¿y eso por qué es? Porque es eso que veníamos hablando, estamos hilando tan finito en la separación, en la diferenciación de una movilidad, que si al sistema le damos cierto tiempo, es muy difícil poderla ver. Entonces, normalmente, estos se hacen, incluso generalmente se hacen
a temperaturas menores para que el sistema tenga mayor probabilidad de diferenciación en su respuesta. Ahí vieron que había algunas separaciones que extrañamente en muy pocos minutos se pudieron obtener unas resoluciones excelentes. No es lo más común. Es esperable que, así como en un sistema normal, pasados los 5 o 6 minutos, uno ya se cansa y dice, busco algo mejor, como que en esto pasen 20 minutos y todavía está esperando. Bien. Otro sistema que se puede introducir acá es lo que se llama la microemulsión. Las microemulsiones, ¿qué son? Son emulsiones, pero que digamos, el sistema de fases en la microemulsión se forman microgotas que son imperceptibles al ojo humano. Por lo tanto, tenemos un sistema emulsionado, pero nosotros lo vemos traslúcido, ¿sí? Como si fuese una solución límpida y no una solución opaca como en una emulsión cuando la agitamos, ¿no? Y esto es muy antiguo, se utilizaba mucho como solventes de extracción por su gran capacidad extractiva. Eran muy afines a un montón de distintos tipos de sustancias con cierta lipofilicidad. Y empezó a usarse en la electroforesis capilar también como un principio de separación. ¿Por qué? Porque una vez que se forman estas microgotas, si esto se forma, por ejemplo, pueden ser microemulsiones de orgánicos en agua o de agua en un solvente orgánico. Lo más común que se usa para electroforesis capilar es de orgánico en agua. Es decir, usar un solvente como enoctano, muy lipofílico, que en ciertas concentraciones, en presencia de un alcohol de cadena corta como un butanol y en presencia de un detergente, por ejemplo, como el SDS, se forma una emulsión la cual se sonica y al término de un tiempo esa emulsión desaparece. Lo que se ha formado son microgotas que son imperceptibles al ojo humano. Esas microgotas, llamadas microemulsiones, son estables por varios días y pueden ser utilizadas como un sistema de electrolito soporte para electroforesis capilar, donde la solución acuosa puede ser de un buffer o electrolito soporte. Y estas gotitas tienen la característica que en la formación la molécula, por ejemplo, de SDS, interacciona con la parte lipofílica, dejando expuesta la parte cargada. Por lo tanto, quedan microgotitas cargadas negativamente como si fuese una micela. Nada más que la característica ahora es que en lugar de ser una micela es una microgota con distintas capacidades de afinidad con las moléculas con cierta lipofilicidad, porque interacciona por lipofilicidad de la misma manera que una micela. Nada más que tiene un poder de afinidad mucho mayor que una micela. Y así se han desarrollado un montón de separaciones con una misma microemulsión. Acá les presento, por ejemplo, esta, donde tenemos 8 drogas básicas en menos de 7 minutos que están todas resueltas a nivel de base, perfectamente con una resolución excelente. La misma microemulsión, que no creo que esté acá, no, fue utilizada para una muestra de orina. La misma microemulsión resolvió componentes presentes en una muestra de orina. La misma microemulsión fue utilizada para resolver los componentes de distintas tintas para un tema legal digamos, de adulteración de documentos, siempre con la misma microemulsión. O sea, lo interesante es que son sistemas muy distintos que pueden usarse una misma microemulsión. Eso es porque la capacidad de interacción con distintos tipos de moléculas es mucho más amplia en las microemulsiones. Sí. Pero, por ejemplo, si tenés, ya no son moléculas, son directamente gotas, ¿cómo hacen para migrar todas al mismo tiempo, que no se formen gotas más grandes
Bueno, ahí son propiedades físicas de las microemulsiones. Uno, haciéndolo en esas condiciones con cierta concentración de un alcohol de cadena corta y con la presencia de un detergente, con el sistema este de... ¿cómo les dije? De sonicado, se puede lograr que la estabilidad de esas microgotas dure algunos días. Obviamente, después de un mes, seguramente ya no existen más y vuelve a la emulsión. Eso es estable. ¿Y qué pasa si hay micelas? Lo mismo. Porque es como que si yo tuviese la microgota, están en todo el sistema. No es que viene ahora un pool de microgotas con... No, es igual que las micelas están en todo el sistema. Es como si yo tuviese, piénsenlo, como un HPLC de fase reversa donde tengo la fase estacionaria y el detector está sobre la columna. Yo lo que tengo es que se van distribuyendo las moléculas en todo el sistema y van avanzando hasta llegar al detector. Acá es lo mismo. No es que cuando pasa mi molécula no hay una micela, no. Sigue interaccionando, encima es una detección online. Sigue interaccionando. Yo lo que veo es mi molécula, que llegó hasta ahí por la interacción diferencial que tuvo con las micelas, con las microgotas, con lo que sea. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? ¿Cómo es el concepto? No es que la micela lo lleva, lo transporta y después se vuelve. No, la micela está por todos lados, está incluso del lado del cátodo como del lado del ánodo. Todo es un sistema homogéneo. Las moléculas interaccionan, las micelas están migrando para un lado y el flujo electromótico la lleva para allá. Eso lleva todo un sistema en equilibrio. El asunto es que en ese sistema de equilibrio los analitos van a otra velocidad en función de cuánto interaccionan con el electrolito soporte o con la micela o con la microemulsión. Entonces avanzan más rápido o menos rápido en función de los equilibrios que se formen, de la afinidad que tenga todo el sistema. Seguimos insistiendo con el principio de separaciones. Todo es un problema de afinidad. La afinidad es lo que me define cualquier sistema. Yo tengo sistemas de fase, de pseudofase, de electrolitos soportes, buffer, lo que quieran. Pero yo lo que me modifica que una sustancia o un analito migre adentro del sistema o viaje adentro del sistema a distintas velocidades o llegue al detector a distintos tiempos, es la afinidad que va a tener en el desarrollo de ese sistema separativo, sea una columna de cromatografía líquida, de cromatografía gaseosa, en condiciones supercríticas o de electroforesis capilar. Y ahí voy a aplicar los distintos principios. Y ahí tengo que saber en cada uno de ellos qué es lo que puedo modificar. Yo sé que en HPLC puedo modificar mucho, una vez que elegí la fase estacionaria, la polaridad de la fase móvil. Yo sé que en GC voy a poder modificar, una vez que elijo una buena fase estacionaria y un buen tipo de columna, voy a empezar a modificar la temperatura del horno. ¿Sí? Jugando muy poco con la velocidad de flujo porque siempre trato de buscar la velocidad que sea óptima. ¿Sí? Y después puedo hilar más finito y entonces puedo decir, bueno, puedo trabajar a flujo constante con un gradiente de la temperatura de vaporización, o trabajo a velocidades constantes, o con un pulso de presión en la inyección, y ahí voy variando, o trabajo con una columna de mayor espesor del film según las características de mi sustancia. ¿Sí? Y ahí voy a trabajar con eso. Y en electroforesis capilar ya les mostré todas las variaciones que vamos a hacer en función de lo que quiero analizar. Tengo una muestra muy compleja y yo quiero ver, por ejemplo, tengo una muestra de orina y tengo de todo ahí, y resulta que me interesa ver nada más que el potasio y me oriento en potasio. Hago una zonal para cationes donde vea el potasio. Salió el potasio y me voy del sistema. Lo borro de ahí, lo limpio todo, lo cargo de nuevo y me olvidé. Y por ahí en un minuto resolví el sistema. No tengo que esperar que pase todo. Esas son las diferencias. Y después resulta que en la misma muestra tengo que determinar cocaína o alguna droga de abuso o algún antibiótico o lo que sea.
Entonces puedo usar por un lado un sistema para ver cationes y después por otro lado la misma, hasta a veces en la misma columna puedo utilizar y digo, bueno, ahora agrego una microemulsión o una micelar para ver los otros principios. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la idea y eso es lo que a mí me interesa que ustedes salgan de acá. La idea de los exámenes e incluso los interrogatorios es hacer este tipo de planteos para ver si a ustedes les quedó claro esto. Yo siempre digo, no me interesa que ustedes me demuestren si estudiaron o no. Pues estudiar puede ser, no sé, aprenderse de memoria algo. No, nosotros tratamos de ver si ustedes comprendieron el tema. Si lo comprendieron, no me interesa que lo sepan todo de memoria. Hay exámenes que fueron excelentes bajo nuestro concepto y no estaban completos, pero demuestran tan bien la capacidad con lo cual han entendido el tema que está clarísimo. Y por ahí lo entendieron muy bien y no lo transmiten tan bien. Y la nota va en eso, ¿sí? Es decir, no se sientan ofendidos si por ahí ustedes lo sabían bárbaro y la nota no está reflejada, porque lamentablemente por ahora son tantos y somos tan pocos los docentes que no podemos hacerlo oralmente. Oralmente sería mucho más, digamos, lógico, mucho más práctico de saber cómo sabe un alumno. Uno trata de, mediante un papel escrito, que ustedes traten de demostrar que entendieron un tema. ¿Sí? Bien. Estas son distintas aplicaciones, por ejemplo, estos son sistemas de proteínas, de cereales, donde se pueden ver los perfiles de las proteínas, ¿sí? Para distintos cereales, aveninas en avena, ordeínas en cebada, secalinas en... ¿Qué puse ahí? En centeno, si no parecía otra palabra, digo... Y en trigo, las gliadinas. La idea de esto es que uno pueda tener el perfil proteico como nutriente de estos cereales y esto se utilizó con un sistema de electroforesis capilar que es muy sencillo en menos de 20 minutos. Obviamente después, creo que no está acá, no. Se vio que, por ejemplo, con un grupo que está trabajando con la enfermedad celíaca, que en las proteínas, en las gliadinas, las proteínas de trigo, distintos, por ejemplo, pattern obtenidos para distintos cultivares, es decir, el mismo cereal pero distintos tipos de semillas, y uno puede obtener como si fuese la huella digital de cada uno de estos cultivares. Es interesante porque así uno en una, digamos, todo lo que es el comercio de exportación e importación, uno puede caracterizar y para que no se haya modificado un cereal ni se haya adulterado o se lo hayan cambiado. ¿Sí? Estos son otros desarrollos que hicimos también, por ejemplo, de preparados o de extractos vegetales que se utilizan ahora mucho en la industria farmacéutica. Son todos estos preparados magistrales o estos de extractos naturales que sirven para todo. Y es interesante de esto, no es descalificarlo, sino que al contrario, son todos métodos muy artesanales y está bueno que haya un control y decir, bueno, yo sé que hay muchos que hacen extractos, pero este extracto está bien hecho, es representativo. Entonces el método con el cual se extrae un producto tiene que estar validado y tiene que estar controlado. Y distintos procesos tienen que dar el mismo tipo de extracto, sino cómo lo usan. ¿Sí? Entonces la idea de esto también es validar de alguna forma distintos tipos de extractos que se han obtenido. Todo esto por electroforesis capilar es muy sencillo, pues son muestras muy complejas y que de alguna forma pueden garantizar el proceso de extracción de un producto para poder, digamos, garantizar la calidad de un producto. Bueno, y lo que sigue muy brevemente, no sé qué hora es. No, listo. Es algo que lo tienen que ver, pero es a título informativo, es la inmunoafinidad adentro de un sistema de electroforesis capilar, que es la idea de introducir otro tipo de afinidad, ¿sí? Que puede ser antígeno-anticuerpo, y es algo que es más en desarrollo y que se está produciendo. La idea de esto es poner adentro del sistema distintos tipos de afinidades de tipo antígeno-anticuerpo, donde podemos también utilizar lo que son los anticuerpos plásticos, que son aquellos que se diseñan y se construyen, digamos, por reacciones químicas,
no son tan efectivos, pero sí, digamos, tienen distintos puntos de interacción para poder asociar y que capten específicamente algunas moléculas. Estos tratan de meterse adentro de la columna capilar en ciertas porciones y tratan de que cuando una muestra esté muy diluida en alguno de estos principios, uno lo pueda obtener como un principio de retención, uno puede inundar la columna, ¿sí? Y entonces se van a ir pegando nada más que aquellos analitos específicos cuando yo tengo esos puntos. Y la idea de esto es que hay distintos diseños, hay distintas formas de pegarlos, incluso cuando son anticuerpos. Y la idea de esto es que si uno pega estos principios en una columna, lo que hace puede inundar la columna, se van pegando aquellos que son específicos, después eluye y lava todo el sistema, quedando nada más que esos analitos, y después hace una elusión con un solvente adecuado para que al resto de la columna se produzcan nada más que queden libres los analitos que han sido retenidos por este principio de afinidad. Entonces es un principio de como un concentrador y de un análisis que se llama de inmunoafinidad. Es como meter un ELISA adentro de la columna. Nada más que con la diferencia de que acá no se corre tanto riesgos de contaminaciones cruzadas. Si los falsos positivos, todo eso acá no existirían, pues sería un sistema cerrado. ¿Sí? Bien. Esta es una de ciclosporinas, donde se utilizó en una investigación, donde esto es para el control de los trasplantados, donde utilizando ese principio se pudo ver el ensanchamiento, digamos, la mayor sensibilidad para poder chequear la presencia de las ciclosporinas en pacientes trasplantados. Y lo último que se está desarrollando ahora es toda la tecnología del microchip. Lo que se hacen son dispositivos muy chiquitos del orden de, puede ser, acá tenemos la longitud de los canales, puede ser que este dispositivo tenga 2 centímetros por 2 centímetros, se hacen estos canales, microcanales, donde se corre, tenemos un pequeño hoyito acá para tener el buffer, el waste, y tenemos la muestra para que vaya de un lado para el otro. En este cruce es donde se produce la siembra, y entonces para sembrar del orden de los nanolitros, y en esta disposición se hace la corrida, y normalmente se utilizan detectores de fluorescencia inducida por láser, donde este láser son confocales y se orienta, digamos, alinean a ese canal, y así se pueden obtener corridas como estas, ¿sí? Donde son sistemas muy diminutos, nada más que lo interesante es esto, que el tiempo está dado en milisegundos, ¿sí? Entonces tenemos separaciones en fracciones de segundos. Y esto es interesante porque han armado dispositivos, que esto es del tamaño de un CD, por ejemplo, donde tenemos todos estos dispositivos, que acá tenemos una ampliación, donde ahí tenemos todo eso que le comentaba de este microchip. Y así podemos tener 300 sistemas que pueden correr simultáneamente y ser, por ejemplo, alimentados con una gota de un fluido de sangre, de plasma, de lo que sean, y poder tener un laboratorio de análisis clínico montado en un CD, donde cada uno de estos dispositivos sea una reacción distinta. Hay gente que lo está haciendo. Todavía no está, digamos, en el mercado, pero hay institutos en Estados Unidos, en Europa, en Japón, que lo están desarrollando. Es toda una tecnología que se viene en breve. Y así se pueden obtener, ¿ven? Esto es una escala de segundo, y obtener estos picos. Pero primero hay que dominar la electroforesis capilar.